Darle los buenos días, la bienvenida a María José Rincón, letra Z, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y ahí ella ocupa el sillón Z. La letra Z. Y la recibimos con una frase de Fernando Lázaro Carreter que dice, oye María José, la ortografía es la cortesía del escritor hacia el lector. ¡Qué bello! Hacia los ojos del lector. Sí, del escritor hacia el lector. Escribirle María José, correctamente. Buen día. Buenos días, qué maravilla que me reciban con nada más y nada menos que don Lázaro Carreter. Con un libro de Lázaro Carreter estudié yo mis primeros años del colegio lengua española. Pero mira qué bien, qué bonita coincidencia, no lo sabía. Sí, maravilloso, sí, Lázaro Carreter es un extraordinario filólogo, o era un extraordinario filólogo y especialmente dedicado a la gramática, tenía muchos libros escolares de texto y con un libro de Lázaro Carreter estudié yo, mis primeros años escolares, la lengua española, así que una maravilla tenerlo aquí y por supuesto que la ortografía es la cortesía del que escribe hacia el que tiene que leer. Sí, y sobre maravilla. todo también su garantía de que lo van a entender. Y hablando de eso, María José, hoy nos traes la H. ¿Muda? Sí, quería hablar de la letra H. La pobre no tiene mucha suerte porque yo siempre digo que la letra H debe ser la más denostada de nuestro abecedario. Todo el mundo le coge con la H. La H no tiene quien le escriba. Y que la gente se pregunta, la pero... H no tiene que le escriba definitivamente. Claro, ¿y cuál es el sentido y por qué? ¿De dónde surge? Hablemos de la H. Hablemos de la H, que yo les decía la H y entre interrogaciones ponía muda, porque todos decimos, es una H muda. Bueno, es verdad que es una letra muy original, es una letra muy criticada, como casi todo lo diferente, ¿verdad? Pero la H es una letra sumamente original de nuestro abecedario y se merece que la conozcamos un poco mejor. Fíjense, es original precisamente porque existe un poco sin tener razón de ser, en principio, ¿no? Desde nuestra ortografía de hoy, del siglo XXI, ¿verdad? Porque es la única letra de nuestro abecedario, del abecedario español, que no representa ningún sonido. Se supone que las letras están ahí para representar sonidos. Entonces, ¿qué hace una letra muda en el abecedario si no representa ningún sonido? Y además nos trae de cabeza con la ortografía, ¿verdad? Que nos hemos vuelto muy comodones y cualquier cosa se nos hace dificilísima. Que lo simplifiquen, ¿verdad? Que esto es absolutamente difícil cuando de toda la vida se ha estudiado la ortografía y hay una inmensa mayoría de la gente que escribe correctamente la H, o sea que tan difícil no debe ser. Pero bueno, es verdad que gracias a esa originalidad, a esa peculiaridad, la H se ganó a pulso ese apelativo de H muda. Pero hay que tener en cuenta que la H no siempre fue muda. En el latín, la letra H, ese grafismo que sí representaba un sonido y representaba un sonido aspirado. Pronuncien todos en su mente la palabra harto, que se escribe con H. Y seguro que nadie va a decir harto, todo el mundo va a decir harto. Es más sabroso así. Aspiración con el que es nosotros cierto. pronunciamos. Exactamente, esa aspiración con la que nosotros pronunciamos esa H existía en el latín, es decir, esa letra H, esa representación gráfica H, para los latinos resonaba esa aspiración. Bien, cuando el latín se está convirtiendo en español, está evolucionando al español, hay una serie de palabras del latín que se escribían con una F inicial, ¿verdad? Una F al principio de la palabra. Y esa F inicial de las palabras latinas empezó a pronunciarse relajadamente en lo que después sería el español como una aspiración. Por lo tanto, se seguían escribiendo con F, pero se pronunciaban como si tuvieran una aspiración en vez de una F. Vamos a poner un ejemplo. En latín, la palabra farina, escrita con F. En español se escribió farina durante muchísimos siglos, pero en español no se pronunciaba farina, se pronunciaba harina. 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 Entonces se seguía poniendo la F, pero esa F representaba
una aspiración. Progresando la ortografía, sobre todo en el siglo XVI, se hizo común que ya en la escritura, que es a lo que siempre tiende el español, a que la escritura responda al sonido, en la escritura se hizo común que en vez de ponerse una F en la inicial, se pusiera una H y empezó a escribirse harina con H. Pero seguía, esa H no era muda, esa H representaba lo que el latín en su día representó, la aspiración. Se quitó la F y se empezó a escribir H, porque era, digamos, más sincero, se parecía más a lo que de verdad se pronunciaba. Y la palabra farina, que se pronunció en español como harina, empezó a escribirse con H, harina. Y ya esa H inicial respondía a ese sonido aspirado. Pero las cosas de la lengua nunca se están quietas, siempre están cambiando, cambian lentamente. Cuando las analizamos históricamente, el cambio es muy lento, tarda siglos, pero no se está quieta la lengua, ¿no? Simultáneamente a este cambio ortográfico, porque la pronunciación seguía siendo la misma, aspirada, harina, lo que habíamos cambiado es que en vez de poner la F que había en el latín, le hemos puesto una H que para nosotros, que no es muda en ese momento, para nosotros representa esa aspiración con la que se dice la palabra harina, ¿verdad? Pues simultáneamente, en ciertas partes de la península ibérica, esa pronunciación aspirada empieza a decaer. La gente empieza a dejar de aspirar de hacer esa pronunciación aspirada de la F, y empieza, en vez de decir harina, a decir harina. Y ya no pronunciaba la aspiración. Ortográficamente la H se queda. Y ahí ya la H es muda. Para algunos, porque para una parte muy importante del sur, sobre todo del sur en España, y después para esa parte del sur de España, que fue la que fundamentalmente emigró a América y trasladó el español a América precisamente en esa época, sobre el siglo XVI, esa aspiración siguió existiendo. Empezó ya a verse mal, quizás a considerarse que no era culta, quizás a considerarse que en determinados ambientes uno preferiblemente no aspiraba y simplemente no pronunciaba ese sonido, y entonces quedó relegado esa aspiración a determinados espacios donde se hablaba el español, sobre todo en el sur de España y en América. De hecho, en República Dominicana todavía decimos está cayendo una harinita, o está harineando, ¿verdad? A que no decimos harineando ni harinita. No quiere decir que esté mal decirlo, se puede decir, se puede escribir con H, pero también incluso podemos escribirlo con J, que es el sonido que para nosotros ahora se parece más a la aspiración. Sí. De ahí es la, digamos, entre comillas, ese apelativo de H muda que le llega a nuestra H. Por eso nuestra H no se pronuncia, por eso nuestra H no equivale a ningún sonido ahora, insisto. Pero durante muchísimos siglos en español, la H tuvo su sonido. Por eso la ortografía actual, esa de la que nos hablaba también don Lázaro Carreter, ¿verdad? Por eso la ortografía actual, que respeta esa historia del español, mantiene la H. Porque es verdad que representa un estadio de la ortografía que ha ido variando a lo largo del tiempo. Hay muchos más ejemplos. Sí, y también, María José, por ejemplo, es bueno luego abordar. Creo que es interesante que a esto le pongamos una segunda parte, porque está la H en los nombres, la H intercalada, la H al final y de un nombre, de una palabra. Porque si no, China no existiría. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que la H entra a formar parte de lo que nosotros llamamos un dígrafo, que es la Che, ¿no? Sí. La Che no es una letra, es un dígrafo, que quiere decir que es una representación de un sonido formado con dos letras. Con dos letras. Por eso no está en el abecedario, porque no es una letra. Igual que la doble L no es una letra, son dos L, son dos letras seguidas. Eso es lo que en español llamamos un dígrafo. Igual que la Q, que se escribe con la U cuando va seguida de E o de I para hacer ese sonido, es un dígrafo también, para representar un sonido. Por eso no es que se ha eliminado la Che, no es, o sea, la gente de una vez dramatiza absolutamente, no, lo que tenemos que comprender es que el abecedario es de letras, no de dos letras, no de un grupo de letras. Claro, por eso te decía que tenemos que ponerle a esto
Una segunda parte. María José Rincón, letra Z, gracias por traernos hoy la H. ¿Muda? Muda. Qué buena pregunta. Ya vemos que no. María José, Siempre un gran se aprende abrazo. tanto con María José. Muchísimas gracias. La gente que quiera seguirte, bueno, en letra Z, @letra Z, María José Rincón y sus escritos siempre. Gracias, María José, porque siempre nos enseñas tanto en tan poco tiempo. ¡Salud! No, salud. Hacemos una pausa y retornamos con más de Abrazos. Camino al Sol. Aquí termina Camino al Sol.